día que nos acercamos a María, en este sábado, sabemos que la Iglesia, siempre en la liturgia, nos invita a poder descubrir la presencia amorosa, maternal de María en nuestra vida y en la Iglesia. Hoy vamos a dar un paso más en esta profundización acerca de las oraciones litúrgicas. Recordemos que la vez pasada ya hablamos de cuáles son y hoy nos centraremos en la liturgia de las horas. Ya hemos comentado que estas liturgias de las horas normalmente se centran en lo que son los maitines, las laudes y las horas intermedias, que son tercia, sexta, nona. Después vienen las vísperas y finalmente las completas. Hoy nos vamos a centrar en la parte de la hora intermedia. ¿Por qué se le llama tercia, sexta, nona? En las culturas antiguas, cuando comenzó a aparecer el reloj de sol, dividieron las 24 horas del día en 8 grupos de 3 horas. Y cada grupo se iba organizando a partir de esta estructura. Por lo cual, comenzando desde las 3 de la mañana, 12 de medianoche, 3 de la mañana, 6, etc., vemos que justo la primera tercia de horas después de los laudes comienza a las 9 de la mañana. De ahí el que a partir de las 9 de la mañana le llamen tercia, que es la primera tercia. Después la segunda tercia, y de ahí el por qué son 6, que es la sexta, la hora sexta. Se le llama así porque es la segunda tercia y es a partir de las 12 del mediodía. Y por eso esta hora comienza desde este momento. Y finalmente viene la tercera tercia. Y si contamos sería 9, ¿no? Ya serían 9 horas. Comienza justo la hora nona, ¿no? De ahí viene el nombre. Por eso estas 3 horas, llamadas en la liturgia de las horas, hora intermedia o tercia, sexta, nona, son las horas en que también se rezan. ¿Y por qué se reza justo en esos momentos? Ya hemos comentado que a estas horas los monjes o los primeros cristianos que comenzaron a santificar el tiempo, a dedicarlo a la oración en estos momentos, fue para recordar estos acontecimientos que ya habíamos comentado de la pasión del Señor y también los momentos de la vida de la Iglesia o los primeros momentos de la vida de la Iglesia. Por ejemplo, sabemos que la primera tercia o la hora tercia es precisamente cuando se dio el momento de Pentecostés. Recordemos que este evento se realizó, y así nos lo pone el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde nos dice que cuando ven a los apóstoles llenos de alegría, eufóricos, pues dicen, esos hombres están borrachos, ¿no? Y precisamente San Pedro en su discurso llega a decir, no estamos borrachos porque apenas es la hora tercia, es decir, las 9 de la mañana. Entonces, para recordar ese acontecimiento del nacimiento de la Iglesia, también se comenzó a hacer esa oración a esa hora. También recordemos que más adelante, en el capítulo 3, 4 de los Hechos, nos decía que Pedro y Juan subían a la hora nona a la oración, al templo, ¿no? Donde realizan pues aquel milagro, el primer gran milagro de los apóstoles. Por eso es que esas 2 horas, ¿no? Donde la Iglesia comienza y donde también ya realizan, digamos, el primer milagro ya después de la ascensión de Jesús al cielo y después de
Pentecostés, vemos esas horas importantes que comenzaron también con la oración. Ahora, la pasión del Señor. Una de las cosas que llama la atención es el Evangelio de San Marcos, porque nos van describiendo justo esas 3 horas, ¿no? Tercia, sexta y nona, en la pasión de Cristo. En San Marcos, en el capítulo 15, versículo 25, dice que era la hora tercia cuando lo llevaron a crucificar. Es decir, a partir de las 9 de la mañana más o menos, comenzó el camino de Vía Crucis, Cristo con la cruz hacia rumbo el Calvario. Después, en Marcos 15:33, nos dice que a esa hora, era la hora sexta, cuando todo se tornó en tinieblas. La hora sexta, recordemos que por las divisiones que hemos dicho del reloj de sol, eran como las 12 del mediodía. Y después, en Marcos 15, versículo 34, nos dice que era la hora nona cuando Jesús murió, que más o menos serían las 3 de la tarde. Es por eso que estas 3 horas que engloban en estos momentos lo que es la pasión del Señor, también son importantes para poder centrarnos en la oración. Y de ahí el que tomaran importancia, porque sabemos que la liturgia de las horas, a estas horas, hora intermedia, se le conoce como las horas menores, precisamente por tener la división más pequeña. Y las de mayor importancia, las horas mayores, sabemos que son los laudes y las vísperas. También otras horas complementarias que ya profundizaremos son lo que son los llamados maitines, que se realizan antes del amanecer, y las completas, que se realizan al anochecer, antes de que amanezca. Entonces, por eso cada una de estas horas nos van describiendo un hecho importante en la vida de la Iglesia y sobre todo en nuestra historia de salvación centrada en la pasión del Señor. Ahora, estas horas que hemos dicho de la tercia, sexta y nona están estructuradas de una manera muy sencilla. En la liturgia de las horas, que es la que conocemos normalmente, que son estos libros, está estructurado por semanas que conocemos, que son las 4 semanas que engloban un mes. Y cada una de estas semanas está estructurada en esas horas. Hoy, precisamente al hablar de la hora tercia, sexta y nona, nos centraremos cómo están estructuradas estas 3, ya que son de manera muy semejante. La primera parte comienza con una invocación, que es entrar en la presencia de Dios. Así como en la liturgia, la forma de poder entrar en la presencia de Dios y realizar la Eucaristía se hace con una invocación, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. También estas horas entran o se introducen con una invocación que dice: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrernos. Ustedes dirán, ¿por qué una expresión de auxilio? ¿Por qué una petición de auxilio? Porque lo que hemos dicho, recordemos que esas 3 horas recuerdan el momento de la pasión del Señor. Entonces, es un momento de necesidad, de ayuda, que le pide Cristo a Dios para poder llegar hasta el final en ese momento de la pasión. Por eso comienza con una invocación de petición. Después viene un himno. Este himno normalmente, de acuerdo al tiempo litúrgico, está centrado en la pasión del Señor, en la resurrección, o también en algún aspecto de la vida de Cristo, ya sea reconocerlo como pastor, como maestro.
y también como fuente de amor, de santidad. Después de este himno comienza lo que hemos dicho, que la liturgia de las horas se centra en los salmos. Los salmos normalmente están estructurados en 3 salmos por cada hora mayor, es decir, en los laudes, en las vísperas, hay 2 salmos y un cántico. Le llaman cántico porque puede ser un canto que está dentro de los salmos o también un cántico que está en los profetas o referido en una parte de las cartas de San Pablo. Cada uno de estos salmos va precedido por una antífona. Entonces, el que va guiando la oración repite la antífona, se dice el salmo y finalmente se vuelve a decir la antífona. Terminando, hay una pequeña lectura que puede ser de las cartas de San Pablo o de algún apóstol, y después viene nuevamente una antífona que resume la temática de la lectura y concluye con una oración. Esas horas, tanto tercia, sexta y nona, van estructuradas de esa manera. Los salmos se repiten en las 3, lo que cambia es la lectura y la oración final. Y normalmente siempre va dirigido ahí. Por ejemplo, la tercia, hora tercia, donde fuiste llevado al suplicio de la cruz. La oración de la sexta dice, donde subiste a la cruz y todo se fue sumergido en las tinieblas. Y en la hora nona dice, a la hora en que moriste y escuchaste al ladrón arrepentido, también a nosotros llévanos al paraíso, ¿no? Entonces recordemos precisamente lo que les decíamos del Evangelio de San Marcos. Estas horas nos ayudan precisamente a ir santificando el día. Entonces, que cuando nos acerquemos y podamos introducirnos a la vida de oración, podamos poner en práctica estas 3 horas, tercia, sexta y nona, que nos llevarán a poder profundizar y agradecer al Señor por su entrega de salvación y redención por todos. Gracias y que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.